¿Me escuchan bien ahí o no? Trato de que el sonido esté ahí ordenado para no molestar y ser más vale de bendición para los hermanos que de tropiezo. Amén. ¿Se escucha bien la musiquita de fondo? ¿Todo no les gusta? ¿Están cómodos? No se me duerman nomás. Amén. ¿Cuándo están contentos de estar en la casa del Señor? ¿Sí? Gloria a Dios. Dios es fiel, ¿o no? Siempre fiel. Quiero, preparé la palabra en base a lo que íbamos a hacer hoy. Al final suspendimos, pasamos para mañana. Pero igual me gusta. Estaré bueno para que todos podamos disfrutar bien, digamos. Así lo que ya estamos hoy, mañana venimos con toda la expectativa. Pues si ya hacemos hoy, mañana va a ser como que, bueno, igual ya hicimos el sábado, entonces hacemos mañana y que se mantenga la expectativa, ¿sí? Pero lo bueno es que nosotros ya vamos a ir con otro entendimiento, porque la idea justamente de eso es lo que quería compartirles ahora. Amén. El título, digamos, de la palabra que quiero compartirles es justamente el lavamiento de pies, una señal de humillación y de servicio. Amén. Para eso quiero invitarles que me acompañen a Juan capítulo 13, por favor. Gracias, Jesús. En este contexto ellos están reunidos, está Jesús con sus discípulos reunidos en el aposento alto. Dicho sea de paso, es simplemente un lugar que a ellos se les prestó para poder hacer esta última cena, ¿no es cierto?, con el Señor, donde ellos iban a poder compartir ese último momento con nuestro Maestro. Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo leo en mi versión, dice: Jesús lava los pies a sus discípulos. ¿Cuándo somos discípulos de Jesús? Amén, con seguridad. Antes, dice, de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra, y ahora los amó hasta el final, o en toda su plenitud, también dice en algunas versiones. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Imagínense todo el contexto, ¿no? Luego comenzó a lavarle los pies. Quizá había una música así de fondo como esta. Y Jesús se levanta, se saca el manto que él tenía encima y se ata una toalla, se ciñe una toalla sobre su cintura. Empieza a echar agua en un recipiente, quizás como una latona, como le decimos nosotros. Dice: luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Y Jesús contestó: ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Y el Señor, yo me imagino así literalmente, ¿no? Jesús diciéndole, Pedro siempre tan alborotado, tan así arrebatado, diciéndole de golpe: Señor, ¿vos me vas a lavar los pies a mí? Y el Señor con este fondo así, y con mucho amor y con mucha mansedumbre, como una paloma, diciéndole: Pedrito, ahora no entendés lo que estoy haciendo, pero algún día lo vas a entender. Y Pedro, alborotado nuevamente, dice: no, jamás me lavarás los pies, Señor. Y Jesús nuevamente, con su amor, le dice: si no te lavo, no puedes pertenecerme. Y ahí le cae la ficha a Pedro. Y entonces le dice: Señor, no solamente
los pies, sino también las manos, la cabeza, quiero bañarme si es necesario. Y Jesús le dice, una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpio. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. Porque Jesús sabía quién lo iba a traicionar, y a eso se refería cuando dijo que no todos estaban limpios. Después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó: ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo, su Señor, esto nos dice a nosotros en esta noche, dado que yo, su Señor y su maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Y cierra, yo quiero cerrar con esta parte, dice: les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a sus amos, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Es decir, nosotros no somos más alto que nuestro Señor, ni tampoco somos más importante que el mensaje que estamos enviando. Realmente el mensaje que yo le estoy transmitiendo ahora, yo no soy más importante. Por eso hoy, cuando le estaba contando a mi mamá que estaba editando el video de una prédica que había hecho hace unos días, la prédica anterior creo que fue, justo esa prédica nos llegamos a filmar. Entonces simplemente puse el fondo el nombre de la iglesia, y mi mamá decía: bueno, pero nos va a poner una foto tuya tipo para hacer notar quién es el que está predicando, digamos. Y no lo hago con una falsa o humildad, digamos, sino que simplemente le puse el nombre. Pero me llama la atención esto. Yo entiendo de igual forma también el comentario de mi mamá en ese sentido, pero vieron que hoy en día por ahí está muy como sobreestimado la persona, digamos, los predicadores. Hoy ponerle, no sé, el Señor me inspira, el Espíritu Santo me inspira y me da una palabra, una frase clave que voy a decir: wow, qué frase tremenda, y ya abajo le tengo que firmar Matías Rojas, porque si no es como que uno puede copiar la frase y va a decir: wow, ¿quién hizo esa frase? Y si no está firmado, parece que me sacaron mi frase, digamos. Y vemos miles de frases de cristianos que siempre le firman abajo y ya hasta le ponen una foto así de ellos mismos, como resaltando que ellos son los que inventaron esa frase. Y si por ahí entendiéramos esta parte, ni siquiera somos nosotros los que inventamos la frase, fue el Espíritu Santo el que nos dio el mensaje para poder compartir a otros y que les sea de bendición. Y ahí es donde uno no se da cuenta de que simplemente nosotros somos un parlante y que el que está hablando a través de nosotros es el Señor. Por eso dice que los esclavos no somos superiores al amo, no somos más importantes que el que manda el mensaje. Nosotros simplemente somos siervos inútiles que hacemos lo que tenemos que hacer. Amén. Y amigos y hijos, pero en este contexto, digamos, quiero que entendamos eso, que simplemente estamos para servir. Amén. Ahora que saben estas cosas, Dios dice: les bendecirá por hacerlas. Fíjense eso. Ayer hablábamos y le comentábamos a algunos de los jóvenes que íbamos a hacer el lavamiento de pies y que era simplemente un acto simbólico. Pero fíjense lo que dice el Señor. Él no lo toma como un acto simbólico nada más. Dice que Él inclusive va a bendecirnos por hacerlo. ¿Por hacer qué? Por servirnos, por amarnos, por prestar servicio entre nosotros. Amén. Ahora sí, quiero que tomemos un tiempito para orar y que sea el Espíritu Santo el que me guíe. Amén. Señor, te doy gracias en este momento. Señor, gracias por este tiempo que vamos a compartir, que vamos a aprender tu palabra. Te pido, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que seas vos el que guíes esta palabra, esta enseñanza. Ayúdame, dame gracia, dame tu unción, dame tu poder, Señor. Entiendo que soy simplemente el mensajero, Padre, pero el que envía el mensaje eres tú, Señor, y que en esta noche ese mensaje pueda realmente
llegar a destino, llegar a nuestro espíritu, llegar a nuestro corazón, que se haga una revelación en nosotros de tu palabra, que hoy podamos entender, que hoy podamos comprender qué es lo que vos querés hablarnos, enseñarnos, y que eso lo podamos atesorar en nuestros corazones, podamos abrir hoy nuestros corazones y guardarlo en lo más profundo, para que eso genere un hábito en nuestra conducta, un hábito de servicio, de amor, de humillación constante, para que vos seas el que se exalte en nuestras vidas, entendiendo de que, como decía Juan, es necesario que nosotros, que yo mengüe, para que vos, el Señor de señores, el Rey de reyes, tome el lugar, el trono en mi corazón, y vos crezcas en mí. En el nombre de Jesús, Padre, soy simplemente un parlante en esta noche, y te ruego que seas vos el que hables a través de mí, Señor. Reconozco que te necesito, te ruego que tu presencia esté conmigo, que tú mismo estés aquí a mi lado, Señor, tomando el control de este lugar, trayendo paz, trayendo sanidad, trayendo restauración, trayendo una convicción, Señor, con respecto a esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Y que esta palabra sea de bendición para muchas personas, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. En esta sola historia hay muchos detalles que están geniales, que estaría bueno que lo estudiemos, o lo estudien en sus casas, tomen esa tarea. En este capítulo, dentro de este capítulo, Jesús lava los pies a sus discípulos, ¿sí? Y una costumbre de esa época, y creo que inclusive hasta esta época, digamos, valga la redundancia, es antes de comer, ¿qué por lo general hacemos? Nos lavamos las manos. Pero en el tiempo antiguo, en ese tiempo de Jesús y sus discípulos, no solamente se lavaban las manos, sino también los pies. Eso también hablamos ayer, porque antes no había asfalto, antes eran todo calle de tierra y polvorientas, y quizás no usaban zapatillas, usaban sandalias nada más. Entonces los pies naturalmente siempre estaban llenos de polvo, ¿sí? Entonces, antes de entrar, y encima el lugar donde ellos comían no eran como ahora mesas altas y con sillas, sino que eran todo como sofá o divanes, así todo en el piso medio recostados. Entonces, como una especie de alfombra. Entonces, si ellos entraban con el pie sucio, iban a ensuciar todo. Por ende, por lógica, lo que hacían siempre era lavarse las manos y los pies para poder entrar a ese lugar que estaba limpio. La historia o la tradición decía que, esto quiero que presten mucha atención, que un discípulo, lo anoté para que me quede bien grabado, debe hacer por su maestro, atenti a esto, un discípulo debe hacer por su maestro cualquier cosa menos desatarle su correa, las correas de sus sandalias. O sea, el discípulo por el maestro tiene que hacer cualquier cosa, pero ya desatarle su sandalia, la correa de su sandalia, eso ya no, porque es muy humillante, muy denigrante, digamos. Eso era algo normal, ¿sí? El discípulo podía hacer todo, pero ya hacer eso es como que hasta ahí no, digamos. Por eso Juan el Bautista dijo: yo no soy digno ni siquiera de hacer eso, como diciendo, el discipulador o el rabino que tengo frente a mí, mi rabino, mi discipulador, el maestro, mi Señor, está tan por encima mío que ni siquiera puedo llegar a hacer eso, ni soy aún digno de ser su esclavo, básicamente sería, porque después, como le decía hoy, el que lava los pies en una casa, cuando se recibía a un huésped, a un visitante, el que le lavaba los pies era el sirviente de la casa, o el esclavo, como quieran decirle. Entonces Juan realmente tenía una muy buena idea de quién era este Mesías, un buen concepto. Decía que él ni siquiera era digno de ser humillado como para poder, o sea, él lo tomaba como algo muy digno al hecho de desatarle las correas al Señor. No sé si me van entendiendo hasta ahí. O sea, que ser un esclavo, un sirviente es humillante, pero para él ya era algo tan digno de poder desatar esas correas del Señor, entendiendo de que este maestro no era cualquiera, sino que era el mismo Mesías. Amén. ¿Entendieron la idea o se mezclaron? En este contexto, el maestro toma esa iniciativa de hacer algo que ni siquiera los discípulos debieran hacer por su maestro,
porque eso justamente, como decía recién, era algo muy humillante, demostrando que en este reino, el reino del Señor, todas las cosas funcionan al revés, donde para crecer uno tiene que descender, para ganar uno tiene que perder. Amén. Fíjense que este es un ejemplo de servicio sumamente incondicional, que no hace acepción de personas. Fíjense que él lavó los pies de sus discípulos. ¿Y quién estaba entre sus discípulos? Judas. Y él, sin embargo, por eso dice en el versículo 1, ahora los amó hasta el final. Él, aún sabiendo de que Judas le iba a traicionar, él aún así lo amó, fue y lavó sus pies. Y yo me imagino que lo habrá hecho con tanto amor, con tanta devoción, diciéndole: no importa que me falle, yo aún así te sigo amando, yo aún así te sigo sirviendo, y aún así voy a ir a morir en la cruz por tu vida. O sea, la misericordia del Señor y la gracia del Padre realmente, como dice acá, fue en amor puro hasta el final, en toda su plenitud. Jesús amó, la pasión de Él fue amar hasta el último segundo de su vida. En cada momento Él no tuvo rencor, no tuvo odio, no tuvo ningún tipo de rechazo, sino que al contrario tuvo tanta compasión que inclusive se humilló mucho más que un discípulo. Él, siendo el maestro, no se rebajó a ser discípulo, sino que se rebajó a ser un sirviente para sus discípulos, y los amó lavando sus pies, en un signo o un símbolo de servicio. Y eso mismo, aunque Él quizá hoy no está presente en carne, es algo que es un servicio que nos quedó grabado en nuestros corazones, aquellos que amamos al Señor y que buscamos hacer su voluntad. Dios nunca nos pide nada que Él no haya dejado el ejemplo. Quiero que leamos Filipenses capítulo 2. Vamos a leer algo que también me parece sumamente importante. Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 8. Dice así: 2, 3 al 8. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Jesús, siendo el Rey, el Maestro, al hacer esto, Él se consideró menos que los demás. Qué loco, ¿no? Muchas veces, con un poquito de autoridad que le damos a una persona que no tiene carácter, puede volar por encima de las personas creyendo que es mucho más superior, y realmente aquel que era superior, o que es, mejor dicho, que es superior que todos, que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que está sentado en el trono, no solamente no solamente se humilló dejando su trono y viniendo a la tierra en carne, sino que aún ahí, siendo hombre, se humilló hasta delante de su propia creación por amor, solamente con el fin de dejarnos el ejemplo del servicio. Yo creo que es esto que el Señor nos demostró. O sea, Él llegó a hacer eso por el simple hecho de dejarnos un legado de que el servicio los unos a los otros es lo primordial para la unidad. Si nosotros no nos amamos a la manera que Jesús nos amó a nosotros, nunca vamos a poder ser unidos. Fíjense que, como le decía recién, Jesús le amó a Judas a pesar de la misma manera, nosotros tenemos que amarnos a pesar de, amarnos con fe. Si yo sé que una persona falló, tengo que amarlo, entendiendo de que Jesús murió por esa persona, entendiendo el futuro, el final, el objetivo con el cual esta persona iba a ser salva. Esta persona el día de mañana iba a poder ser una portadora o un portador de un mensaje tan glorioso, de una bienaventuranza tan tremenda como es la palabra del Señor, digna de ser escuchada por todas aquellas personas que tienen hambre y sed de justicia. Y Dios, con ese concepto, ama a las personas.
no por lo que son hoy, quizás con una realidad o un presente pecaminoso, de inmundicia, de falsedad, de hipocresía, sino viendo ya el resultado de esa persona, viendo a esas personas a través de su Hijo Jesús, esa purificación, esa santificación que puede traer restauración, puede traer libertad, puede traer realmente hacer una nueva criatura en aquellas personas que parece que ya lo único que tienen es un destino de muerte y que parece que no van a salir de ahí. Es ahí donde nosotros tenemos que aprender a amar y a ver a las personas con el lente de Dios y ver a las personas con fe. Aprender a amar, aprender a predicarle a los demás, sabiendo y entendiendo de que así como el Señor tuvo misericordia de nosotros, nos amó hasta el final y nos transformó, Dios puede hacer lo mismo con los demás. Amén. Sigue diciendo: no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse por los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Jesús. Aunque era Dios, fíjense lo que acabo de decir, no consideró que él ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse y decir quizás: no, yo soy Dios, ¿cómo voy a rebajarme? No, yo me quedo acá sentado en mi trono, ellos tienen que entender. No, en cambio renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un siervo. En mi versión dice esclavo. Me costaba decir esa palabra recién, pero fíjense lo que dice la Biblia. No, él adoptó la humildad, la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían criminales. Qué tremendo, ¿no? O sea, constantemente humillación. Yo me imagino esto. Por más que cuando Jesús entró, ¿no es cierto?, con el burrito y todo, con las palmas le recibían y todo un agasajo, que dicho sea de paso, un tiempito después esa misma persona que le agasajaron era la que pedían que le crucifiquen. En ningún momento creo yo que el Señor tuvo, tristemente lo digo, ¿no? Yo siento que el Señor vino y su vida desde que pisó la tierra hasta que murió fue constantemente humillante, 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 humillante. Nosotros hoy pretendemos, por más que el Señor nos da la victoria, vivir, parece como que en una constante felicidad y gloria a Dios, si así puede ser. Pero qué loco que nuestro maestro vivió desde que él nació, que no nació en el mejor lugar, no nació en una clínica privada, sino que nació en el lugar que le pudieron encontrar nomás. Desde que nació ya en un lugar quizás no óptimo para un bebé, y murió como la peor persona por amor a nosotros. Entonces, desde que él nació ya empezó a amarnos y amó cada segundo con su vida. Cada respiro de su cuerpo, cada latido de su corazón bombeaba amor por nosotros, bombeaba amor. Fueron años y años donde él se fue preparando para poder recibir más humillación nada más. Hoy nos preparamos y nos capacitamos y estudiamos para ser alguien importante y que la gente nos vea y podamos brindar un servicio y sentirnos satisfechos con lo que estamos haciendo. Los profesionales con brindar un servicio en la iglesia, con ministrar y ver gente victoriosa y demás. Y sin embargo Jesús simplemente nos brindó algo mucho mejor, que es la salvación de la cual hoy gozamos, pero su vida fue constantemente de humillación, humillación tras humillación. Y aún así eso no le importó, porque todo eso fue por amor. Ahora, quizás hacer un simple lavamiento de pies a nosotros nos vaya a costar tanto. Hoy quizás lo hacemos porque ya tenemos otro entendimiento, pero a algunos, como escuchábamos ayer, les daba tanta vergüenza cuando lo hicieron alguna vez. Sentían tanta humillación, que contaba uno de los chicos que ni siquiera podía mirarle a la cara de la persona a la que estaba lavando los pies.
Y uno dice, wow, o sea, le está lavando los pies, nada más, no está haciendo nada raro, y sin embargo ya es humillante. Imagínense, o sea, lo que nos falta todavía para poder seguir las huellas de nuestro Maestro. Para eso vamos a leer Primera de Pedro. ¿Cuántos pueden decir que Jesús es su Maestro? Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Dice así: pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. ¿Alguien quiere leer ahí en la versión que tienen ustedes? Les doy acá. Tommy, ¿querés leer? Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. La misma de Tatiana. Amén. Tenía una imagen, pero se me apagó ahí el proyector, que era así como una arena. Creo que era en el desierto o en la playa, no me acuerdo. Y eran todo huellas, ¿no es cierto? Y una persona caminando adelante de espalda. Y yo me imaginaba, o sea, el Señor dejó, dice acá, quiero leer de vuelta, deben seguir sus pasos, dice, Él ya dejó las huellas marcadas para que nosotros podamos pisar nada más y seguir, saber cómo hacer, saber dónde caminar. No es que nosotros andamos perdidos, y si andamos perdidos es porque no estamos leyendo la Biblia. Él dejó ya los pasos marcados para que nosotros sigamos las mismas enseñanzas que el Señor, nuestro Maestro, dejó. Ahora, nosotros tenemos dos opciones nada más: caminar como Él caminó, o simplemente quedarnos desde la orilla y mirar cómo otros caminan y se van metiendo cada vez más en la profundidad del amor del Señor. Amén, donde el mismo Jesús se nos revela de una manera mayor, de una manera más profunda. Y ahí es donde muchas veces uno no comprende por qué algunos cristianos aman más que otros, y si aquel hizo esto, si aquel hizo lo otro, y nos cuesta por ahí comprender la misericordia del Señor para con otros. Pero cuando es para con nosotros, entendemos muy bien lo que es la gracia y el perdón del Señor. Y eso es lo malo. Tenemos que aprender a valorar la gracia y la misericordia y el perdón del Señor para con los demás antes que para con nosotros mismos, porque eso nos va a ayudar a amar a los demás de una manera diferente, a entender de que Jesús, así como te amó a vos en abundancia, también le amó al otro. Amén. Y el último capítulo, el último libro que quiero que leamos es Juan, capítulo 13. Ahí estaba. Versículo 34. Quiero cerrar con esto, porque me parece que es el broche de oro, el nuevo mandamiento que el Señor nos dejó. Dice: así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse los unos a los otros. Y fíjense esto: el amor que tengan unos por otros será la prueba ante ¿quién? Ante el mundo de que son mis discípulos. ¿Tienen el versículo o no? San Juan capítulo 13 versículo 34 y 35. Leo de vuelta. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros, tal como yo los he amado. El amor que tengan
entre ustedes será la prueba ante el mundo de que son verdaderamente mis discípulos. Amén. Eso es lo que también les compartí ayer, de que creo firmemente de que este lavamiento de pies que vamos a hacer mañana, la actitud de servicio es lo que nosotros tenemos que construir. Si queremos una unidad como cuerpo, como iglesia, como hermanos, el servicio, el lavamiento de pies es algo más, pero el servirnos los unos a los otros, el estimar más a los otros que a nosotros mismos, nos va a ayudar a estar constantemente unidos, dependiendo los unos de los otros, pendientes de las necesidades de los demás. Quiero tu